Mediterráneo, el Mar Negro, Turquía, Grecia, Italia, España, el mar Mediterráneo, si tuviera yo una proyección, no es así, es muchísimo más chiquito. El Mediterráneo es así, y el África viene acá, y la India, y la China, y el Índico es el centro, y por supuesto el Atlántico, teniendo como referencia América. El Mediterráneo es un mar secundario del Atlántico, pero era el centro de la antigüedad, construcción europea. Ahora el Mediterráneo muere, y el centro de la historia es el Atlántico tropical. Daba yo una conferencia en Alemania porque este año tenemos muchas fiestas o celebraciones. 500 aniversario de Lutero. Y entonces, porque en 1517 presentó las 95 tesis en Wittenberg. Entonces di una conferencia a como a 40 profesores alemanes, brasileños y norteamericanos que son luteranos. Y les dije, si no hubiera habido el descubrimiento del Atlántico, Lutero hubiera sido un heresiarca secundario en la Edad Media. ¿Cómo pudo el norte de Europa liberarse del sur de Europa, que tenía Roma y la península itálica como la conexión con todo el oriente? ¿Cómo podía separarse en lo que ellos llaman Edad Media si el Atlántico estaba vedado y al norte de Alemania estaban los osos polares? No se podía separar de Roma. Pero si se descubre el Atlántico, el Báltico, hay que saber un poco de geografía, el Báltico se conecta ahora directamente al Atlántico, y el norte de Europa no necesita más el Mediterráneo, y el luterano se separa de Roma, que es el mundo mediterráneo. Lutero se explica por el descubrimiento del Atlántico. Eso sí que lo descubrieron los españoles. El Atlántico debió haber sido cruzado más de una vez, pero no hubo autoconciencia ni hubo mapas. Y yo le pregunto a los musulmanes y a los marroquíes, ¿cómo no descubrieron América? Es una pregunta desconcertante para ellos. ¿Por qué no lo hicimos si era tan fácil? Si eran las islas del Cabo Verde y todo eran musulmanas, estaban a un paso de América y nunca llegaron. ¿Por qué? Porque ellos miraban hacia la Meca y al oeste no le interesaba. En fin, el descubrimiento del Atlántico es el fin de la Edad Media. ¿En qué sentido? El fin del enclaustramiento de Europa sitiado por el mundo musulmán. Y por eso Colón dice, he descubierto estas tierras próximos al Gran Khan. El Kanato es siberiano. Y vengo aquí a también mostrarle el cristianismo como pedía el preste Juan. Y el preste Juan era un sacerdote copto del sur de Egipto que en la Edad Media había pedido a Roma que entraran en contacto. Y Colón creía que estaba llegando a China, tierra de los Hanes, y próximo al mundo copto. Vean ustedes la desorientación del pobre Colón. Pero era su visión del mundo. El descubrimiento del Atlántico, entonces, hace ahora el centro geopolítico y es la superación de la Edad Media. ¿Por qué? Porque ahora Europa, que estaba sitiado por los árabes, ahora va a sitiar por los océanos a los árabes.
y entonces les va a quitar las rutas de las caravanas y las rutas de cabotaje de los barcos que iban por la costa, porque de pronto ellos comienzan a usar inventos chinos. Acuérdense, la brújula lo descubrió también China. No solo el papel y la imprenta y casi todos los inventos del Renacimiento italiano. El Renacimiento fue una absorción de grandes descubrimientos chinos. Esto es la edad moderna. La modernidad es el desenclaustramiento de Europa, que de haber sido periferia, ahora se va a transformar en el centro. Claro, ¿cómo? Absorbiendo de las culturas que va a ir dominando y organizando un mundo que nunca había existido, un mundo colonial. La objeción que me hizo un profesor en Pittsburgh, en Alemania, dice, ¿cómo que no? El Imperio Romano tenía colonias, la Galia, y Julio César conquista la Galia. No, pero los galos y los romanos son de un mismo pueblo germano. Es un mismo tipo de cultura, hasta el mismo tipo de alimentación, hasta tienen genes comunes. Eso fue la conquista de un lugar periférico, pero no extraño. El hecho que España, descubriendo el Atlántico, llegue al Caribe, y en el Caribe hay indígenas que están no en el Neolítico, sino en el Paleolítico, porque son nómades o cazadores, plantadores no urbanos. Entonces, realmente los españoles chocan con los caribes y los destruyen y los matan, hasta por sus enfermedades. Pero eso no era todavía el asunto. Cuando llegan a Yucatán y empiezan a ver lo que es esto, entonces los europeos, por primera vez en la historia, descubren una cultura extraña a Europa, México. La primera cultura que Europa conoce fuera de su imaginario es México. Miren qué notable. Y a su vez, la conquista de México es el comienzo de la modernidad, pero al mismo tiempo de la constitución de un mundo colonial, lo cual supone que la Europa periférica ahora se va a hacer centro. Y se va a hacer centro durante casi 3 siglos, desde 1492 hasta el siglo XVIII, va a explotar principalmente la América nuestra, la que llamamos latina. ¿Por qué?